Bueno, entonces, fuera de esto es parte que es la conectorización. Nosotros lo vemos por el lado de los rack, que son las estructuras que nos van a permitir organizar todos los equipos. Entonces, podría ser que una de las soluciones pues también esté involucrada con los dos medios que habíamos hablado, que era los cables de cobre y la fibra. Entonces, aquí hay unos ejemplos de cómo podría ser de pronto una conexión entre o dentro de los rack, ¿sí? Y utilizando pues distintos métodos. Si ustedes se fijan del lado izquierdo, hay un rack en el cual está llegando fibra a ese rack directamente y lo que se hace es tener un elemento que vaya a hacer la transformación de esa fibra, ¿sí? Para poderla conectar después por otro medio como el cobre a el resto de los equipos, puede ser por ejemplo servidores. Entonces podría ser que la conexión tenga ese híbrido, ¿no? En que donde utilicemos fibra y utilicemos cobre para enviar los datos en esos dispositivos. Entonces, esa es una posibilidad. Por supuesto, si las posibilidades y el costo aumenta, pues también podemos hacer la conexión directamente a fibra. Entonces, del lado derecho, pues hay una conexión entre switches de fibra que están en el núcleo y hacia otro rack donde están los servidores y esas conexiones pues irían directamente por fibra. Entonces, dependiendo de las soluciones que se puedan implementar, miren que se puede hacer también la combinación de dos cosas, que en este caso sería el cobre y la fibra. Por eso anteriormente habíamos hablado de los dos medios, de unas categorías 8 de cobre o del uso de fibras y de ciertos adaptadores de fibra que son importantes tener en cuenta. Bien, entonces, esa es la posibilidad que tenemos en la parte tecnologías para conectar esos dispositivos. Lo otro que necesitamos es el rack. ¿Listo? En este caso, pues vamos a mirar que para el rack se utiliza también una norma que es la EIA 310, donde ella nos cuenta pues algunos estándares que tienen que ver con el rack. ¿Sí? Entonces, esa norma EIA 310, que ahorita si no estoy mal está en la D, eh, establece pues algunas características que uno debería tener en cuenta con los rack. ¿Listo? Por ejemplo, los espacios verticales con agujeros. Esos espacios verticales van dentro de la infraestructura y esos espacios por lo general pues tienen una distancia estándar. Entonces ellos definen un patrón de perforaciones para fijar por supuesto en esas perforaciones los equipos junto con tornillos. Esas separaciones pues las definen como con una distancia de 1.75 pulgadas. A esa distancia se le conoce como una unidad de rack. Entonces, lo que ustedes encuentren para un rack se va a medir en función de eso, en función de esas perforaciones que son repetitivas dentro del rack, porque ahí es donde se va a ajustar un equipo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde van a estar, por supuesto, los agujeros, van a haber unas láminas que usted va a tener que atornillar y como eso es un estándar, esas perforaciones, pues lo manejan para todos los racks de la misma forma. Y ahí es donde aparece nuestra unidad de medida que se llama la unidad de rack. ¿Listo? Entonces, esa unidad de rack es importante que la tengan en cuenta porque pues todo se define con eso. Si a nosotros nos dicen que nos van a vender un switch, eh, nos lo cuentan que uno de los tamaños pues es, por ejemplo, una unidad de rack, ¿sí? O una U también es una referencia. Pues que se está diciendo que es una unidad de organización que tienen los rack. Entonces hay que tener en cuenta que ese sí es un estándar que se mueve para todos los equipos y que eso influye en los equipos que vayamos a conectar dentro dentro de nuestro rack. También hay otras características, aunque se darán cuenta que algunas características varían de acuerdo al fabricante. ¿Sí? Hay otras que sí no pueden variar, por ejemplo, los agujeros que les acabo de mencionar para asegurar los equipos, eso sí no pueden variar. Eh, pero sí pueden variar, por ejemplo, los sistemas con que se atornilla el equipo a ese rack. ¿Sí?
Puede haber sistemas que tienen pues diferentes tipos de roscas, diferentes tamaños del agujero en sí, para diferentes tornillos, ¿listo? Entonces ahí es donde puede haber una pequeña variación, ¿listos? Este es un ejemplo de cómo sería la repetición de los agujeros, aunque ahí parece un cuadrado, pues también hay una forma así rectangular para ingresar tornillos. Por supuesto también necesita un adaptador para que pues ya lo veamos como en forma de círculo, porque el tornillo es circular realmente. Pero esta es una gráfica de cómo son las unidades de rack, ¿sí? Y qué tamaño es el que ocupa cada unidad de rack. Si se acuerdan, yo les estaba mencionando que la unidad de rack es de 1.75 pulgadas y pues ahí nos están mostrando cuál es la comparación de una unidad de rack con respecto a las perforaciones. Si se fijan, entonces eh, abarcamos casi las 4 perforaciones completas. Por aquí hay una parte intermedia, por aquí hay otra parte intermedia. Entonces, la lámina que nosotros vayamos a colocar, ¿sí? Y que por supuesto está asegurada un equipo, supongamos que aquí está un equipo como por ejemplo un switch y esto es un solo lado. Tendría unas perforaciones para que nosotros podamos asegurarlo con tornillos, ¿sí? Habrá algunos, digamos, elementos para sujetar los tornillos que haría las veces de tuercas o también existirían sistemas con tuercas. Entonces, es más fácil de pronto tener un sistema de pronto rectangular que haga las veces de tuercas o que tenga la rosca para que funcione como si fuera una tuerca y ahí meter el tornillo. Pero entonces estas dos entradas serían las que me permiten ajustar eh, el equipo. ¿Listo? Entonces esas láminas vienen con los equipos dentro de las cajas. Se tienen es que atornillar esas láminas metálicas. Si vemos, por ejemplo, un equipo por un lado, entonces por aquí les vemos unas perforaciones, casi siempre son unas 4 perforaciones y esas 4 perforaciones pues tienen unos tornillos pequeños, no los mismos de los racks, son mucho más pequeños. Entonces, por un lado del equipo, por ejemplo, esto es un switch, ese switch o ese router o el que sea, pues tiene esas perforaciones y toca colocarle la lámina pues que case con esas perforaciones, ¿no? Y así aseguramos la lámina al equipo. Y una vez que lo vamos a asegurar ya al rack, pues ya es otro sistema con 2 tornillos, pues mucho más gruesos, que los podemos asegurar de esta manera. Entonces ahí nos daría espacio para otros elementos y quedan pues relativamente pegados, pero pues no es que queden tan pegados. Aquí sí parece con esa gráfica que están muy pegados, pero nos da espacio para que colocamos un equipo al lado del otro. Si están ubicando ese tamaño de una unidad de rack. Bueno, si es una unidad más grande, porque existen equipos mucho más grandes, pues, por ejemplo de 2 unidades de rack, entonces pues el tamaño va a ser por supuesto mucho más grande, ¿sí? Y la separación de los tornillos pues va a ser diferente. Pero si se dan cuenta pues el estándar es básicamente esa unidad de rack para la ubicación de esos tornillos que van a sujetar los equipos eh, dentro del rack. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que hay una referencia y esa referencia unidades de rack va a ser importante porque esa es la que les define de qué tamaño es el equipo que ustedes van a colocar. Aquí estaría, pues, aunque esto es una tapa o un dibujito de una tapa, por lo general se puede, pues, también tapar la organización de los cables o espacios de pronto que no se utilicen. Aquí sería, pues, una referencia a cómo quedarían unos paneles o unas tapas de unos paneles realmente de acuerdo a su tamaño. Entonces el de arriba es una tapa de 2 unidades de rack y la de abajo pues es una unidad de rack. Pero esos serían los mismos tamaños pues para los equipos que sean de una unidad de rack o 2 unidades de rack. Si usted considera que debe comprar de pronto algún equipo de una unidad de rack, pues ya sabe cuál es el tamaño, ¿no? Y eso va pues a incidir en la compra también del rack. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ese es un parámetro bastante importante. Los tornillos sí ahí van a variar, ¿listo? No es que todos los tornillos sean iguales, hay algunas variaciones, inclusive con la rosca y con la tuerca, pero esos son tornillos que por lo general uno se encuentra, ¿sí?
No es cualquier tornillo, son los tornillos gruesos, esos tienen medidas y a veces hasta tienen numeraciones. Entonces, si ustedes se habrán fijado de pronto cuando vieron un manual de o un desensamble, un manual de servicio y mantenimiento de un portátil o de un equipo normal de marca, ellos son muy explícitos en decirnos qué tornillo es. Entonces, ellos suelen utilizar unas referencias de tornillos. Por ejemplo, aquí, si ustedes se fijan, hay una referencia que es la M6. Entonces, eso me dice el tamaño del tornillo que están utilizando. Y eso es muy común en un fabricante que le diga a uno cuál es la referencia del tornillo para referirse, pues, por supuesto, al tamaño, ¿sí? Porque eso también sigue siendo un estándar, esa referencia. Entonces, habrá momentos en que ustedes vean un manual que mencionan tornillos o perforaciones para tornillos y colocan una referencia, de pronto no el tamaño exacto, milímetros, ¿sí? Sino una referencia adicional. Entonces, aquí también les pasa lo mismo, que también pues los rack y los que hagan los fabricantes que hagan los rack, pues también van a colocar tornillos especiales. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí son variados. Aquí hay tres variaciones de tornillos, pero pues eso ya depende ya más del fabricante. Aquí es donde empezamos a tener un poquito ya de diferencias con el fabricante. Eso en cuanto a los elementos de sujeción, ¿no? El espacio horizontal, en este caso, también es es un estándar de referencia. Ese ancho de los bastidores, pues básicamente siempre es igual, en 19 y 23 pulgadas, ¿sí? Sin embargo, pues como dice ahí, la de 19 es la más común, ¿sí? Y eso se refiere a los gabinetes, pues en general. Entonces habrá unos gabinetes, por supuesto, que tienen medidas estándares, pero como esto es un espacio o un ancho, ahí es donde no puede ser tan diferente la medida, ¿no? Porque si no tendríamos que tener láminas de distintos tamaños para asegurar a los equipos y que esos pues nos dieran la distancia eh, que nosotros necesitamos. ¿Sí? Dependiendo del fabricante, pues sí, vuelve a tener una pequeña diferencia. El problema es que las láminas por lo general con que aseguramos los equipos vienen con los equipos. Entonces vienen con un estándar ya especial. ¿Sí? Entonces, por eso hay que mencionan que son de 19 pulgadas en común. ¿Sí? O el más usado es de 19 pulgadas como el ancho del rack. Sin aditamento, ¿no? Estamos hablando es más para la estructura donde vamos a asegurar los equipos. Lo otro son las profundidades. ¿Sí? Esa profundidad vuelve y juega. Eso es un estándar del fabricante también. Por lo general se trata de hacer de los mismos tamaños, pero no significa que no hayan variaciones en esos tamaños. Entonces podemos ver de pronto que un fabricante hace mucho más ancho, más profundo, perdón, el rack de ellos. ¿Sí? De pronto porque tiene pensado, no sé, colocarle una puerta, de pronto porque tiene pensado colocar un sistema adicional dentro, ¿sí? De pronto porque está dando algún otro espacio para colocar de pronto algún cableado adicional o otro aditamento que él pueda pues utilizar. Entonces a veces esas medidas pues no son tan exactas, pero toca tenerlas en cuenta. ¿Sí? Por eso es que hay que referirnos mucho a los fabricantes de los elementos que uno va a comprar. Bueno, ahí hay unas medidas también. Nos habla que gabinetes cerrados para equipo de redes está entre 32 y 36 pulgadas. Para gabinetes cerrados para servidores tipo gaveta, o sea, digamos que es un servidor completamente cerrado. Está entre 40 y 42, mire que ese es un tamaño mucho más grande para los servidores. Y los rack abiertos en canales verticales sí son de 3 a 6 pulgadas. Si ustedes ven la diferencia en esta imagen, pues ahí del lado izquierdo se ve un rack abierto. ¿Sí? El rack abierto nos decía que pues no es muy ancho, muy profundo, perdón. Porque como es abierto, él no necesita paredes y bueno, lo tienen diseñado de esa forma, ¿no? Por eso se llama un rack abierto. Mientras lo que sí es ancho es la parte inferior, porque es así se tiene que ajustar al piso y se tiene que atornillar al piso para que quede fija. Mientras que el gabinete cerrado, pues sí es un rack más como el que ustedes ven al lado derecho, puertas, láminas que de pronto se pueden retirar o de pronto no. No necesariamente esas láminas pues son para retirar, pero pues
Esa es una forma ya de gabinete cerrado. ¿Listo? Hay otras formas de gabinetes cerrados, inclusive de rack abiertos de distintos tamaños. Ahí están mostrando un par de estándares, pues, digamos, del mismo tamaño, pero pues no significa que haya otros más pequeños, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esos son dos rack o dos tipos de rack. Por lo general, los cerrados, pues, son los que más utilizan en los data centers, ¿no? Los abiertos no es que sea común utilizar. De pronto en otro tipo de ambiente, de pronto en un cuarto de telecomunicaciones, un rack abierto, pues, funciona. Pero en este caso, pues, los data centers sí van en gabinetes cerrados. Bien, ahí vuelve y cuenta los anchos de pronto, las distancias que hay que tener en cuenta entre los rieles verticales, que es donde se aseguran los tornillos. Entonces, ahí está el estándar de 19 pulgadas básicamente, ¿no? Que es la distancia entre las perforaciones de cada uno de los huequitos, que es donde vamos a asegurar los equipos. Aquí está uno de la profundidad, ¿sí? La distancia básicamente, si ven la base que le están midiendo al rack abierto, pues es entre 3 y 6 pulgadas. Y la base que le están midiendo al gabinete cerrado, pues es de 32 a 42 pulgadas. Como vuelvo y juega otra vez, eso es parte del fabricante y qué tamaño pues haga ese estándar, ¿no? Podrá ser más pequeño pues de 32 o de pronto es más grande para otra solución adicional y lo hacen de 42, ¿sí? O para servidores, como mencionaba ahí. La altura de los servidores, de los bastidores o de los rack, también se menciona en unidades de rack. ¿Listo? Hay que acordarnos de esas tres palabras, porque a veces nos dicen una y no las referimos con las otras. La palabra gabinete, bastidor o rack es lo mismo. ¿Listo? Básicamente. Entonces, bueno, el bastidor tiene una diferencia un poquito. eh, Bastidor es como más general, pero bueno. Pero esas palabras son las que casi siempre estamos buscando, estamos midiendo. Hay fabricantes entonces que utilizan vuelvo y juega, que hay diferencias en las alturas. Lo que vimos fue un rack bastante grande de 45 unidades de rack. Entonces esa es la comparación de altura en este caso para esos dos elementos. Como les decía, pues hay sistemas más pequeños, ¿no? Entonces, eso ya también depende del bastidor que se esté buscando, ¿listo? Pero pues recuerden que ese es un parámetro que toca tener en cuenta porque la norma me dice pues que tengo que tener un espacio suficiente para estos bastidores y sobre todo para la parte del cableado que está encima de los bastidores. Entonces ahí ya tenemos un espacio que hay que tener en cuenta, por supuesto. En cuanto a la organización, bueno, aquí ya empiezan a haber variaciones, ¿listo? No es que haya así como un estándar por lo que hay de pronto distintas formas de colectar equipos o para distintas soluciones, entonces, aunque uno trata de hacer organizaciones de este tipo, pues no siempre esas organizaciones pues son exactamente iguales en todos, ¿no? Eso también depende de los equipos y qué es lo que hay exactamente en los equipos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, del lado izquierdo, voy a colocar aquí la herramienta de anotar. Del lado izquierdo tenemos una organización de un rack. Si ustedes ven aquí está la cuenta de las unidades de rack que tienen, ¿sí? De la altura que estamos manejando de 42 unidades de rack. En el caso de la parte superior están algo que ustedes ya conocen. Mire, aquí hay unos switches, ¿sí? De capa 2, 2960. También dice que tiene un switch ese switch debe ser por ahí de unos 48 puertos, de 2 unidades de rack. ¿Sí? No especifica cuál, pero bueno, eso ya es otro switch. Un sistema KVM, que es este que está aquí, con el espacio suficiente pues para colocar el monitor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ese monitor pues está ahí incrustado, aunque hay soluciones que por supuesto son mucho más pequeñas, por ejemplo de 2 unidades de rack, y esas 2 unidades de rack pues son como una bandeja que uno puede sacar, ¿sí? Hacia el frente y el monitor se levanta. Entonces el monitor realmente viene como acostado, ¿sí?
realmente el monitor es como de 2 unidades de rack, pero como es una bandeja, entonces uno saca la bandeja hacia el frente y levanta el monitor. Entonces levanta esta parte del monitor. Y cuando lo va a guardar, pues entonces primero baja el monitor y después introduce toda la bandeja dentro del rack. Pero bueno, en este caso esto es una solución fija porque si se dan cuenta, miren la cantidad de unidades de rack que está utilizando para esa solución y para ese espacio. Entonces ahí es donde puede variar el tipo de solución. ¿Sí? Desde dos unidades de rack, que puede ser de pronto el mínimo, hasta aquí hay 3, 6, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? 12 unidades de rack para ese monitor, para ese teclado, para ese mouse y el sistema KVM que viene conectado ahí. Bueno, habrán tapas, habrán espaciadores, ¿sí? De una unidad de rack. Eso ya depende que cómo quiera la organización. Muchas veces, pues para evitar dejar espacios, si los equipos no están unidos, pues entonces se colocan tapas, ¿sí? Pero pues a veces son tantos espacios que no hay necesidad de tantas tapas, porque se espera de pronto llenar esos espacios posteriormente. Por acá hay servidores de 3 unidades de rack, arreglos de discos de 2 unidades, ¿sí? O sea que esto puede estar funcionando en conjunto los servidores con las unidades de rack. De pronto son servidores de almacenamiento perfectamente, entonces pueden estar funcionando en conjunto los dos. ¿Sí? Bueno, por aquí hay más unidades, servidores más pequeños de 2 unidades de rack. Aquí vuelve y juega el arreglo de discos. Todos estos que ustedes ven ahí o graficados, pues son arreglos de discos, son discos duros, básicamente, conectados ahí, con por supuesto haciendo RAID o haciendo arreglos de discos entre ellos. Bueno, por aquí hay otro dibujito de un servidor también con varios discos. Por aquí un servidor, por aquí otro servidor, y si se fijan aquí hay una parte de UPS en la parte inferior, ¿sí? Entonces, también se darán cuenta que casi siempre la parte eléctrica está en uno de los dos extremos. Y lo más probable es que la parte eléctrica casi siempre esté en la parte inferior, si es que está dentro del rack, ¿no? Recuerden que también puede ir en otro rack separado, ¿sí? No necesita estar necesariamente ahí. Entonces, esta es una forma entonces de que pueden encontrar una organización eh, dentro de un rack, ¿listo? La del lado, pues sí es un poquito diferente. Algunos switch o hub, bueno, ahí menciona también un hub, que eso ya no lo utilizamos, pero bueno, de una unidad de rack, un KVM de una U, ¿sí? Un switch de capa 3 de los modelos 3560. Aquí hay un espacio bastante grande que no están utilizando, al igual que acá, o acá, o acá, si se dan cuenta. Aquí hay una conexión de una multitoma. Aunque está aquí, pues debería cumplir una función. Entonces esta multitoma pues es para acercarlo a los equipos, pero pues aquí hay bastantes multitomas para solo conectar los equipos que están en la parte inferior. Por eso les digo que es más común que las multitomas estén acá abajo, ¿sí? Para que si haya una necesidad, pues los equipos que van a conectar, pues parta la conexión de la parte inferior. Bueno, esto es un espacio vacío que sigue ahí, servidores de 3 unidades. Bueno, aquí no habían, aquí sí nos están mostrando los pass panel. Los pass panel por lo general son de una unidad. Dependiendo del pass panel vuelve y juega. Si son pass panel de 48 puertos, pues por supuesto son mucho más grandes. Recuerden que también hay pass panel mucho más grandes, serán de 2 unidades, por ejemplo. Y hay varias formas también. Entonces ahí es donde hay que tener en cuenta también ese espacio. Esta parte de cableado es muy común que esté cerca de los equipos que lo necesitan. Sobre todo si tengo muchos equipos que tengo que cablear, entonces los pass panel pues están bastante cerca. Entonces a veces ustedes los verán, por ejemplo, que están en uno de los, digamos que empiezan en uno de los extremos, puede ser en la parte superior, está lleno de pass panel y después continúa equipos. De pronto ya se agotaron, entonces colocan otro pass panel y más equipos en la parte inferior. Entonces van organizándolos también de acuerdo a ese pass panel, ¿no? Si ven equipos junto con el cableado, ¿no? Si ven solo pass panel y cables, eso ya es otra cosa.
Por ejemplo, con los switches es por lo general de lo que nosotros encontramos para repartir esos cables, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya pass panel y switches en un solo rack y ni siquiera haya un servidor porque los tienen en otro lado. ¿Sí? Entonces, esa solución pues podría estar aparte. Por eso, si se dan cuenta, aquí no es que haya tanto pass panel y tantos switches que repartan el cableado estructurado. Bueno, lo otro ya son arreglos de discos, un servidor de 3 unidad de UPS otra vez al final. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa es una forma en que podrían organizar, pero teniendo en cuenta las unidades de rack, teniendo en cuenta cuáles son las unidades de rack que utiliza cada equipo. Ahí están mencionando bastantes equipos para que los tengan en cuenta y que todo eso pues tiene unidades de rack asociados, ¿no? No es que uno no haga las cuentas de cuántas unidades de rack se va a gastar. Realmente uno para mirar y acomodar todo eso pues sí tiene que tener en cuenta hasta eso, hasta las unidades de rack. Bueno, este es otro ejemplo un poquito más grande, ¿listo? De otra solución diferente, más de almacenamiento de información. Un segundo, por acá cambio el lápiz, listo. Y todo esto es almacenamiento de información, todas estas soluciones que dicen ahí, Hyperion HB, Hyper-V, todo esto es parte de la información o acceso a discos duros y toda esa parte pues es más almacenamiento. ¿Sí? Los equipos más de comunicación, pues bueno, estos dos equipos que están aquí, dos referencias de equipos de capa 2 y de capa 3 y si ustedes se fijan aquí ahí están las UPS en la parte inferior. Entonces vuelvo y juega las UPS que soportan estos equipos de almacenamiento que están arriba, todo este sistema de almacenamiento, pues ahí tienen los sistemas de protección en caso de que se vaya la energía, ¿listo? Pero esto es solo almacenamiento, si dan cuenta no es que haya muchas cosas ahí adicionales. Entonces, efectivamente, pues uno puede colocar todo el almacenamiento y los equipos de almacenamiento, los discos duros, los arreglos de discos duros en un solo sitio, ¿sí? Ya que esos tengan alguna función muy específica, pues es otra cosa. Por ejemplo, mmm, más almacenamiento este que dice FreeNAS, aunque aquí también dice que es un almacenamiento pero externo. Por aquí hay unas máquinas virtuales. ¿Sí? Entonces por aquí también están las máquinas virtuales, el ESX ahorita no me acuerdo. Pero son pues ya organizaciones que le dan a las máquinas, ¿no? De cuál es la función que ellos van a cumplir. En este caso, si se dan cuenta, las últimas que miramos, pues todo esto es máquinas virtuales y todo esto son máquinas virtuales. ¿Sí? Todo esto va a trabajar para virtualización, mientras que esto es almacenamiento libre y almacenamiento externo de pronto para un cliente. Esta sí no me acuerdo ahorita cuál es, tocaría buscarla esa Hyperion ESX para que la están utilizando, pero sigue siendo almacenamiento, ¿listo? Estos son arreglos de discos y almacenamiento. Que esa podría ser otra forma de ver los racks. Bien. Bueno, regáleme un segundo por acá. Y también dentro de las planeaciones, pues no significa que uno no tenga en cuenta, como les decía, el tamaño de lo que usted va a colocar y lo que va a colocar en este caso. Entonces, aquí hay una aplicación que se llama Creately. Creo que ya la habíamos mencionado. Si no la habíamos mencionado, aquí se las presento. Es una aplicación en línea. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ellos también le permiten generar un rack o hacer un dibujo de un rack con algunos elementos que ya habíamos visto. Por ejemplo, aquí el primero dice que es el monitor, ese sería el KVM. Por aquí hay un dibujito de un router bastante grande de varias unidades de rack. Hay un firewall, que es otro equipo también que se puede encontrar ahí de seguridad. Los switches, que esos sí están tamaños de una unidad de rack. El power strip, que es la multitoma que tenemos ahí. Aquí hay unos dispositivos también de almacenamiento que les cambiaron el nombre por la función. Entonces aquí están controlando el email o el almacenamiento del servicio que controla pues esa parte de almacenamiento de correos. Se me está moviendo esto ya. Las impresiones, entonces aquí hay un servidor de impresión. ¿Sí?
mismo grafiquito, pero pues distinta función. O el servidor de almacenamiento, mismo gráfico, pero pues le cambiaron la función. Entonces, esos gráficos, bueno, aquí abajo hay un arreglo de discos también. Entonces estos tres elementos que están ahí arribita son servidores y el otro es un arreglo de discos. Y eso también pues nos puede dar una idea cómo está organizado el rack, que esa es una forma también de empezar a planear pues cómo podría estar organizado un rack. Para que lo tengan en cuenta, esta es una gráfica pues bastante interesante. A veces, como les decía a varios de sus compañeros que estaban organizando pues el rack desde Packet Tracer, de pronto en Packet Tracer no es que se note mucho o de pronto no se pueda ver un poquito más fácil como este gráfico que aparece ahí. Entonces se puede hacer un gráfico también de esta forma, pues para dar una opción de cómo podría estar organizado el rack, ¿listo? Y los equipos o los elementos que van dentro del rack. Que esta es una opción, ¿no? No es la única porque hay varias, pero pues no es que tenga todas las aplicaciones que hacen eso. Por ejemplo, aquí hay otra también que se hace en línea. Esta se llama Lucid Chart. Lucid Chart también es una aplicación que hace muchos tipos de gráficas. Entonces, hay unos elementos que se llaman server rack o por separado. También se puede encontrar varios elementos. Un poquito más difícil encontrar los elementos porque estos los llaman shapes. Por aquí. ¿Listo? Y nos toca empezar a buscar pues los elementos, pero si se fijan ahí se llaman server rack varios elementos y pues ahí se pueden ir agregando al gráfico. Entonces aquí hacen un gráfico del lado derecho. Primero un servidor pues vacío prácticamente con un pass panel y un elemento de switch muy normal, pero como esto tiene muchos más elementos, miren que aquí ya hay un servidor o hay elementos eh, que ya me hacen parecer pues más llenito ese rack, por supuesto, y con otros elementos adicionales. Entonces, cada uno de estos elementos que tenemos acá se pueden ubicar en el rack, ¿listo? Y se puede ir armando pues con cada uno de los elementos. Solo es colocarle de pronto un título. Si ya viene con el título, pues mejor porque nos va indicando qué es. Por ejemplo, aquí voy a mover este que es un servidor. Ese servidor de un rack, que ahí ya lo estoy moviendo. Por aquí hay otro servidor, pero pues de 2 unidades de rack. Y así pues uno lo puede ir armando. Bueno, aquí que nos quedó el teclado por fuera. Vamos a cambiar este señor de por acá. Y el teclado lo va a pasar de este lado. Listo. Bien. Entonces ahí ya empiezan a ver pues varios elementos que se pueden agregar. Bien. Aquí hay un arreglo de discos. Este que dice Big Hard Drive. Es un arreglo de discos. Está el servidor por aquí arribita. Por aquí está la multitoma. Si se fijan ahí la estoy moviendo. Vamos a de una vez por acá abajo. El power supply de una unidad de U. Bueno, esta es una unidad de potencia un poquito más pequeño. Por lo general esas UPS son más grandes, entonces pues se podría tomar esta tapa como parte de ese espacio de la UPS. Bueno, entonces ahí hay, bueno, mire, esto es un router, uy, está muy grande. Pero bueno, ahí hay un router de 4U, eso es un router gigantesco, de pronto hay uno más pequeño por ahí, no lo he buscado. Y bueno, ahí están todos los elementos para que los tengan en cuenta, ¿listo? Para mostrar pues una organización, porque pues a veces esa, como les decía, la de Packet Tracer no es tan chévere como para mostrar, entonces de pronto ni se entiende. Pero este diagrama pues podría ser un ejemplo de cómo podría quedar organizado uno de los racks, ¿sí? O cualquiera, no importa, ¿listo? De acuerdo pues a lo que ustedes vayan a mostrar, pues les recomendaría una grafiquita de estas de cómo quedaría un servidor, ¿listo? Organizado. Si les parece pues complicado armarlo en Packet Tracer. Bueno, entonces esas dos aplicaciones hay más, por supuesto. Hay una aplicación que se llama eDraw. Lo que pasa es que esa aplicación pues es un poquito, a veces uno no encuentra la parte gratis y siempre encuentra es la parte de cobro. Esta que se llama eDraw Soft, a veces la utilizan y es bastante
común utilizarla para ese tipo de gráficos. La que también a veces utilizan, aunque no es muy común, aunque eso tiene ya con el tiempo, le han agregado bastantes herramientas, Visio, de Microsoft. Esta aplicación pues también la utilizan para hacer gráficos y entre esos pues para diagramas que tienen que ver con los rack. ¿Sí? Aunque esto tiene muchísimos tipos de gráficos, pues también es una herramienta que se puede utilizar para graficar los rack. No es tan común porque esta pues sí, es más común en las empresas para hacer otro tipo de gráficos, pero pues, ahí tiene unas adiciones que pueden graficar un poquito más la parte de red. De pronto si tienen acceso, no me acuerdo si con sus correos de Soycena tienen acceso a esta aplicación, ahí sí toca mirarlos cuando ustedes se loguen, mirar dentro del Office si tienen acceso a esta aplicación que se llama Visio, ¿listo? Que sirve para hacer diagramas. Entonces, yo pensaría que sí, porque eso prácticamente es una de las soluciones que le han dado a todos esos a todos esos que tenemos en Microsoft 365. Entonces, es que a veces yo no la utilizo, pero bueno. Bien, esas son dos aplicacioncitas que se las recomiendo que las miren. Esa Lucid Chart, o esta que se llama Creatly, donde se pueden pues graficar esos rack y cómo quedan organizados. ¿Sí? O cuál sería la propuesta para organizar ya todos esos elementos que ustedes eh, de pronto piensan organizar dentro de ese data center. Entonces, para que lo tengan presente, esas son unas dos aplicaciones pues bastante interesantes. Como solución, pues ahí sí ya toca empezar a buscar elementos o fábricas o en este caso pues gabinetes, que es lo que estamos buscando, y los sistemas que estén asociados, por ejemplo, a fabricantes como este que se llama Siemens. Siemens es un fabricante bastante conocido que tiene muchas soluciones para sistemas diferentes. Entonces aquí nos puede contar de pronto que tenemos gabinetes de distintos tipos, ¿sí? O por aquí creo que hay soluciones de centros de datos que le pueden mostrar de pronto, lo pueden llevar de pronto a productos que estén relacionados con ellos. Por aquí no lo vi fue en aplicaciones, en soluciones. Soluciones de centro de datos. Bueno, pero así hay bastantes, ¿no? Eso no es el único fabricante. Lo que pasa es que aquí pues he referenciado estos por los cables que habíamos hablado o por algunos otros elementos que se pueden tener aquí también eh, referenciados, ¿no? Mira, ahí están los rack abiertos, los cerrados, una serie que tienen ellos que es la B600. Aquí hay una variación un poco más pequeña que son montajes de pared. Entonces ahí también pues se pueden ver ese tipo de rack, ¿listo? Con las características, por supuesto. Aquí donde está al lado derecho dice, pues están las características del producto y vamos a ver si esto nos lleva al manual. Bueno, nos lleva unas características para ver el documento, ¿no? Eh, por aquí está los documentos, especificaciones o la hoja de especificaciones de este gabinete que está ahí. Vamos a ver si nos la deja abrir sin problema. Y ahí está lo que nos está mostrando, está disponible en Latinoamérica. Nos va contando las características del sistema que ellos venden y las especificaciones. ¿Listo? Si ustedes se fijan, aquí está las 42U de altura. ¿Sí? Ahí ya nos está contando cuál es la altura que nosotros tenemos en esa solución, aunque hay más, mire ahí, rack por supuesto de 48 unidades, mucho más alto, ¿sí? Y nos va contando pues cuáles son las especificaciones de esas soluciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, esas son las especificaciones que uno miraría con un producto, ¿sí? Para reconocer pues qué tipo de producto es y cuál es eh, el tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí está la parte externa o la profundidad externa, el ancho, el alto, ¿sí? Todas esas variaciones de tamaño, mírenlas acá. Entonces, esa es una hoja técnica que pues uno por lo general tiene en cuenta para ese tipo de cálculos.
escogiendo a su producto, pues no se les olvide que necesitamos también la hoja técnica. Bien. Esos son los elementos entonces o los rack. Son variados. Si ustedes se meten en otro fabricante, pues tendrá su propia forma de buscar, pero pues eso es lo que en algún momento estamos haciendo para tener en cuenta esos espacios que estamos también o que vamos a recomendar, ¿no? O esas soluciones que vamos a recomendar. Bueno, regálame un segundo acá. Voy a cambiar en la forma de compartir. Está movimiento en video. Y por aquí, hablando de soluciones, aquí hay una página que es de Huawei Latinoamérica. No está muy, bueno, en Latinoamérica y el problema es traducir las cosas y que ellos suban cosas. Entonces aquí como centro de datos, pues realmente ahí en esta página hay muy poquitas cosas, pero pues hay una solución de una que nos está contando una persona aquí que pertenece a Huawei sobre centros de datos también, y aunque es algo pues no muy reciente, pero esa es la tendencia también en los centros de datos. Y así pues uno ahorra bastantes cositas, pero pues vamos a ver este video donde nos va contando pues cuáles son las soluciones y qué es lo que estaban pensando ellos como infraestructura de data center y de la solución que están recomendando en esta parte, ¿no? Pues realmente hay varias, pero solo se están centrando como a 3 diferentes soluciones para 3 escenarios, ¿no? Hay más, pero bueno, ahí van a ver varias soluciones que son bastante interesantes para que las observen. Buenos días a todos. Gracias, Rocío. Soy Raúl Santoyo. Solamente quiero confirmar que me estén escuchando adecuadamente. Sí, Raúl, te escuchamos fuerte y claro. Ah, bueno, hablando de eso, ¿están escuchando el video? Sí. Sí, señor. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre los centros de datos, cómo es que llega Huawei a la parte de dar soluciones modulares estandarizadas de centros de datos y tengo bastantes slides para esta presentación. Entonces, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a platicar un poquito, esta es la agenda, vamos a platicar de Texas Labs, el estado actual que presenta los centros de datos y vamos a revisar 3 de las propuestas que tiene Huawei para centro de datos, desde uno pequeño hasta uno de tamaño gigante, como el que vimos en el video inicial de introducción. Es un centro de datos de más de 7,000 gabinetes que se encuentra instalado en China, totalmente modular, todo fabricado en, valga la redundancia, en fábrica, y lo único que se hace es ensamblarlo en sitio. Entonces pasamos a la siguiente. Como comentamos, yo pertenezco a Texas Labs, soy el director de tecnología y bueno, nosotros especializamos en el diseño y construcción y mantenimiento del centro de datos. Ya tenemos varios centros de datos realizados con tecnología de Huawei, uno de ellos inclusive certificado Tier 3 por el Uptime. Por favor, pasemos. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre el estado actual de los centros de datos. Este es un centro de datos. Esta foto fue tomada en China, no ocurrió aquí en México, en la Ciudad de México, ni en ninguna ciudad de México. En este centro de datos podemos observar que tenemos por ahí del lado izquierdo lo que son los gabinetes, servidores, telecomunicaciones, del lado derecho un servidor, por ahí al fondo arriba un mini split como aire acondicionado. Entonces, esto es lo que encontramos hoy día en muchos centros de datos y este es el reto a resolver. ¿Cómo elevo la disponibilidad y la efectividad de un centro de datos? En donde tengo que tener energía de calidad, tengo que tener aire suficiente para enfriar y tengo que tener un ordenamiento adecuado como para poder dar mantenimiento, estabilidad, disponibilidad a mi centro de datos. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, para esto, cuál sería el proceso normal para creación de un centro de datos? Aquí lo que voy a revisar en los próximos slides son
como que el proceso que se toma para la construcción de un centro de datos tradicional. El primer paso es pues seleccionar la marca, la capacidad, cómo se va a implementar. Es entrar un poquito en una parte de diseño que va a implicar seleccionar marcas, capacidades, elementos, y eso en el mejor de los casos, teniendo experiencia, puede tomar al menos una semana, pero hay veces que puede tomar hasta meses. Siguiente. Una vez que está tenemos definido lo que es la marca, cómo lo vamos a conectar, la capacidad, viene el proceso de recibir cada uno de estos componentes, y hablo de componentes porque son partes que vamos a tener que arreglar y ensamblar una por una de manera artesanal, probar en el centro de datos y verificar que están operando de manera adecuada. Esto puede tomar también, aquí se menciona de 10 días, pero dependiendo del tamaño del centro de datos, puede tomar de 10 días hasta meses, dependiendo de la complejidad, y hay que considerar que cada uno de estos componentes puede tener tiempos de recepción distintos, y algunas instalaciones no se pueden realizar hasta que llegue un componente importante. Entonces estamos hablando que el centro de datos de manera tradicional, cuando se empiezan a escoger diferentes marcas, no están el ensamble que se hace en el mismo, empezamos a tener problemas con la integración de la solución. Siguiente. Bueno, terminamos ya la integración. ¿Y qué es lo que sucede? Tengo un centro de datos tradicional en donde tengo en el lado, por ejemplo, en el fondo tengo mi gabinete, tengo en el lado derecho baterías, UPS, al fondo tengo aire acondicionado, y estoy ocupando el espacio pues, de la mejor manera posible, ¿no? Podrán observar que se ve limpio, se ve bonito, pero tengo poca integración, estoy utilizando mucho espacio, hay poco orden porque cada uno de los componentes tiene su espacio mínimo requerido, y esto genera que hay mucha posibilidad de error y error humano. Podrán entender que también todo esto no está estandarizado, cada cuartito va a tener su propia estructura distinta, y de alguna forma estamos inventando el hilo negro en cada centro de datos. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar en el arranque. Todo centro de datos que se diseña debe de tener un estudio de comportamiento del aire frío y el aire caliente. Aquí tenemos una animación que muestra cómo es que se está comportando ese aire caliente y ese aire frío en relación con el equipo de aire acondicionado. Cuando son centros de datos pequeños, y estamos hablando, cuando hablo de datos pequeños, estoy hablando de un centro de datos de menos de 100 kilowatts. Generalmente este tipo de soluciones son caras, se requieren de mucho diseño, y a veces no se llegan a implementar por cuestiones de presupuesto y tiempo. Esto implica que el diseño pues tiene que ser hecho por alguien con experiencia, que haya ejecutado varias veces, y todavía queda la duda de si va a funcionar de manera adecuada dado las condiciones del nuevo lugar. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer esta simulación de CFD, Cold Fusion Dynamics, para poder determinar que todo está colocado en el lugar adecuado. Pero vuelvo a repetir, en centros de datos pequeños y medianos a veces no se tiene el presupuesto y el tiempo para hacerlo, y se depende de la experiencia. Ahora, ¿qué pasa cuando no se tiene ese tipo de estudios? Resulta ser que el costo que se va a pagar ahí es mucha energía eléctrica, se puede pagar mucha ineficiencia. Y algo que comento en otras pláticas que he dado es, ¿cuál es el valor de 1 kilowatt? Y se los dejo ahorita aquí para que lo piensen. ¿Cuánto cuesta 1 kilowatt hora? Y la respuesta sería, 1 kilowatt hora cuesta aproximadamente en la República Mexicana 3 pesos. Ese valor del kilowatt hora lo pueden obtener en la pantalla de CFE, en la parte de tarifas, y
en la siguiente slide podemos ver que hay varios tipos de tarifas. Para el caso concreto de esto que estoy comentando, 3 pesos vamos a considerar que es el precio de 1 kilowatt hora. Y ahora, ¿cómo puedo yo observar o cómo puedo yo sentir 1 kilowatt hora? La forma más sencilla de imaginárselo es una secadora de pelo. Una secadora de pelo de la que puede usar su novia, su mamá, su hermana, prendida a la máxima velocidad con el máximo calor, ese es 1 kilowatt hora. Si esa secadora la dejo prendida 1 hora, me va a consumir 3 pesos de energía. Si la dejo todo el día, 24 horas, para hacer la matemática más rápida, son 75 pesos. Y si lo dejo prendida todo el mes, son 2,250 pesos. Es decir, 1 kilowatt hora prendido 24 horas, un mes, tiene un costo aproximado de 2,250 pesos por kilowatt hora. Si estamos hablando que un centro de datos pequeño, con algunos servidores, pues puede llegar a consumir entre 5 y 10 kilowatts hora de manera continua, pues estamos hablando de que ese pequeño centro de datos ya me va a generar un cargo a nivel de CFE de 22,000, de 25,000 pesos. Entonces, aquí es donde empieza a ser importante el tener un buen diseño del uso del aire acondicionado, del UPS, porque me va a impactar en el costo de la energía eléctrica. Otro dato importante a comentar es que hoy por hoy el 6%, se habla de entre el 3 y el 6% de la energía eléctrica que se consume en el mundo está siendo utilizada por centros de datos y por Internet, por los servidores, routers. Y esto equivale al consumo de la India. Y pregunto aquí, ¿cuál es el consumo de la India? Si lo comparamos con México, y la India consume 5 veces más energía que toda la República Mexicana. Estamos hablando entonces que el Internet y todos los centros de datos consumen 5 veces la energía que se consume en toda la República Mexicana. Por lo tanto, el tener un centro de datos eficiente automáticamente genera beneficios en lo que sería la parte del efecto invernadero, etcétera, etcétera, el reducir la capa de ozono. En el video que se mostró al inicio, se mencionan varias tendencias. Aquí tenemos unos estudios de Frost and Sullivan, en donde menciona que la temperatura promedio de los centros de datos tiende a ir a la alta. También a generar nuevas formas de generar el enfriamiento y la transmisión de energía. Si vemos la siguiente slide, vamos a ver que la parte importante es irse hacia sistemas modulares, a la parte de edge computing, a la parte de tener monitoreo con DCIM y integrar inteligencia artificial en los centros de cómputos para controlar de manera automática todo lo que es la parte de control de energía, aire y seguridad. Finalmente, en el siguiente slide vamos a ver que en ese sentido Huawei va muy avanzado en la parte de desarrollo de monitoreo, de DCIM, de centros de datos modulares. Lo que ha encontrado Huawei es de que esto que comentamos al principio, de que no está estandarizado, tengo que seleccionar marcas, tengo que integrarlas, tengo que armarlo en sitio y probarlo en sitio cada centro de datos, pues no resulta práctico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de tiempos, desde el punto de vista operativo. Entonces, la propuesta es generar estandarización. Y algo que he aprendido con Huawei en estos últimos años es que es una empresa empeñada en estandarizar soluciones. Y estandarizarlas ¿para qué? Para tener un buen precio, para tener una buena solución, para que sea fácil de implementar y aún y confiable. Cuando es algo estandarizado y conocido, podemos estarlo mejorando en cada iteración y siempre garantizar que el nivel de confiabilidad se va a mantener al menos del mismo nivel o va a incrementarse, ¿no? Entonces aquí regresamos otra vez en el punto donde estábamos de la eficiencia de los centros de datos y la eficiencia de tener un buen uso de la energía eléctrica. Si pasamos a la siguiente.
Finalmente, lo que falta un centro de datos, aparte de tener los componentes, de instalarlos, de tener un buen diseño, es también hay que tener el monitoreo. Aquí vemos el caso de ejemplos de baterías que no han tenido un mantenimiento adecuado o están en condiciones de calor no adecuadas, y también gabinetes en donde están extremadamente enfriados con mucho aire acondicionado, que lo que hace es generar condensación. Cuando no se tiene monitoreo, pues automáticamente se pueden generar eventos no deseados en la operación del centro de datos. Y al tener monitoreo, si pasas a la siguiente, yo puedo tener un control de qué es lo que está sucediendo en cada centro de datos y poder ser proactivo y no reactivo en lo que está sucediendo en el centro de datos. En el siguiente slide vamos a ver que muchos de los problemas que se ocurren en el centro de datos están ocasionados por errores humanos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí viene la parte de energía eléctrica. Siguiente, por favor. Bueno, cuando no tenemos monitoreo, o sea, tenemos un monitoreo pues, totalmente reactivo, cuando tenemos atención reactiva a incidentes, no estamos estandarizados en nuestra solución, cada centro de datos, cada gabinete tiene una estructura distinta, cuando no tenemos bien definido y bien caracterizado lo que es el concepto de disponibilidad en el centro de datos, y al no tener monitoreo tampoco tengo una bitácora precisa de todo lo que está ocurriendo, pues que tengo un centro de datos que no es eficiente, que no es confiable, ¿no? Otra cosa importante que se muestra en el pie del lado izquierdo es que el impacto de tener una solución de centro de datos no eficiente es muchísimo mayor en la operación del centro de datos que en el costo per se del equipo. En otras palabras, si compro barato o compro ineficiente, más bien la palabra, si compro ineficiente, el costo lo voy a ver reflejado en mi operación. Del 100% del valor de un centro de datos a lo largo del tiempo, aproximadamente el 33% puede ser la inversión inicial, pero el 66% se lo consume en lo que es el mantenimiento de esa infraestructura, el consumo de energía eléctrica que requiere esa infraestructura y lo que es la parte de telecomunicaciones. El no tener equipos eficientes desde el día 1 generan impactos en costos en esos tres rubros, en la parte de mantenimiento, en la parte de telecomunicaciones y en la parte de infraestructura. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito de las tres soluciones estandarizadas que propone Huawei para un centro de datos. Vamos a hablar de tres soluciones. Una es el FME800, que es un centro de datos pequeño, mediano, que puede soportar de 7.5 a 15 kilowatts desde 1 hasta 6 gabinetes. Es una solución totalmente modular, ya preensamblada, ya preprobada, y que puede llegar a un nivel 2 de certificación en cualquiera de las opciones que pudieran observar. La segunda opción que vamos a ver también de manera rápida es el FM2000. Este es un centro de datos modular totalmente. Este sí puede crecer al tamaño que ustedes requieren, desde 20 kilowatts hasta 240, hasta varios megawatts, colocando varios de tus equipos de manera simultánea. Y finalmente, otro que está entendiendo ya muchísimo auge en México es el FM1000A, que es un centro de datos en un contenedor. La gente de Huawei no le gusta que le llamemos contenedor, pero es la forma de poder imaginarnos la estructura que tiene este centro de datos. Es una caja de tráiler. Sin embargo, las dimensiones ya no son exactamente las de una caja de tráiler, son dimensiones hechas especialmente por Huawei, diseñadas especialmente por Huawei para tener espacios al frente y atrás. En ese sentido, Huawei es uno de los fabricantes ya más grandes a nivel mundial de contenedores especiales para este tipo de soluciones. Les vamos a platicar un poquito y rápidamente sobre el Fusion Module 800. Es el que están viendo en la pantalla. Este equipo es un equipo modular que ofrece
la capacidad de tener un gabinete que se le llama un gabinete de facilities o de TI, en donde va a tener contenido, primeramente va a tener contenido un PDO, un tablero eléctrico. Este tablero eléctrico no es cualquier tablero eléctrico. Este tablero eléctrico tiene cada uno de sus circuitos eléctricos monitoreados en temperatura y corriente. Les pregunto, a todos aquellos que tengan acceso a sistemas eléctricos, ¿cuántos de los sistemas eléctricos a los que tienen acceso, y si tienen acceso dentro del centro de cómputo, está monitoreado cada una de las pastillas, cada uno de los interruptores en temperatura y corriente? ¿Es posible que ustedes puedan determinar cuál es la corriente, cuál es la temperatura que tiene cada interruptor? Y les puedo asegurar casi en un 99%, 100% que es poco. Son pocas las personas, pocos los centros de datos, pocos los tableros que tienen ese tipo de mediciones. En el caso de Huawei, todos estos tableros eléctricos vienen monitoreados de fábrica. O sea, no se puede quitar ese estándar en la solución. ¿Esto qué implica? Que desde el día 1 puedes monitorear tu consumo y el estado de tus interruptores. Entonces, esta es una parte importante que trae el equipo, es este PDU. Y esta característica que estoy mencionando ahorita del PDU es una característica común que corre en todas las soluciones de centro de datos, desde la más pequeña, que sería esta, hasta la más grande. Y eso se habla, y esto quiere decir estandarización. Huawei estandariza todo. O sea, lo que se ofrece para el pequeño es el mismo para el mediano, es lo mismo para el grande, solamente varían las capacidades de sus equipos. Posteriormente, estos equipos tienen la capacidad de tener UPS redundantes de 7.5 kilowatts o de 15 kilowatts efectivos a la temperatura de la Ciudad de México. Y viendo aquí en este slide de la parte de estandarización, algo que ofrece Huawei es un estándar en cuanto a qué modelos tenemos. Para esta solución de FM800 tenemos 4 soluciones típicas que yo le llamo, o las relacionaría con una playera, ¿no? El del lado izquierdo sería la XS, después tengo la S, después tengo la M y después tengo la L en cuanto a tallas. Escojo yo la talla, escojo yo el tipo de solución y me ayuda a solucionar mi necesidad de centro de cómputo, porque esta solución ya viene prearmada, preprobada de fábrica, puede tener UPS redundantes, aire redundantes, 100% de monitoreo incluido en el sistema, tableros eléctricos incluidos dentro del sistema, y lo único que se requiere es un alimentador eléctrico, que puede ser inclusive redundante, doble alimentador eléctrico para tener esta solución. Entonces, si pasamos al siguiente slide, vemos del lado izquierdo pues una solución tradicional de FM800. En el caso de México está resultando bastante atractivo porque puedo yo crecer en módulos de 5 o 6 gabinetes con un consumo promedio de 3 kilowatts por gabinete. Eso es lo que me puede dar un FM800 sin ningún problema. Y si requiero yo tener otros tantos gabinetes, compro otro FM800 y los voy poniendo uno detrás del otro y voy creciendo conforme voy requiriendo sin tener inversiones muy grandes en la parte de infraestructura, ¿no? Además, el hecho de tener 2 FM800 uno al lado del otro puede permitir hacer implementaciones equivalentes a un tier 4, en donde puedo poner un switch, un servidor en un FM800 y el otro en otro FM800 y tener redundancia. Una de las cosas importantes que trae el FM800 a la mesa a nivel de aire acondicionado es que es totalmente eficiente y con ventiladores variables en todas sus partes. En la evaporadora tiene ventilador de velocidad variable, en la condensadora tiene ventilador de velocidad variable, y los compresores son de tipo inverter o de frecuencia variable. ¿Esto qué implica? Que la solución de aire acondicionado va a enfriar lo que se necesita. No va a enfriar de más y de menos. Eso implica que voy a tener consumos bajos de energía eléctrica. Por otro lado, algo que se viene manejando en la industria desde hace ya muchos años es el confinamiento de pasillos fríos y pasillos calientes. Y lo que hace Huawei lo lleva a una solución. Y en este caso, la solución de FM800 de manera estándar confina el pasillo frío poniendo unas puertas separadas, 25 centímetros de la parte frontal, y con lo que hace que el aire frío solamente circule en los servidores. Y por la parte trasera sale el aire caliente que lo retoma el equipo de aire acondicionado, y esto me genera eficiencias. En el slide anterior, un cálculo que se hizo
pensando en un FM800 de 15 kilowatts, consumiendo solamente 10 kilowatts con respecto a su solución tradicional, el ahorro que se puede tener en consumo de energía eléctrica por el hecho de ser muy, muy eficiente, es de alrededor de $25,000. Y para eso hay un término que se llama PUE, Power Utility Efficiency, que es la eficiencia que se está teniendo de la energía que está recibiendo el centro de datos. Y aquí es algo importante, el PUE, entre más cercano está a 1, es muchísimo más eficiente. Empresas como Google, como Facebook, todos estos grandes proveedores de servicios de redes sociales traen PUEs de aproximadamente 1.03, 1.05, o sea, son muy, muy eficientes en el uso de energía. Pero también lo logran porque tienen muy estandarizado todos sus servidores, sus servicios, y todo es idéntico y tienen formas de poder controlar muchísimo la temperatura de entrada y salida. Pero en centros de datos tradicionales, como los que hay en universidades, bancos, oficinas, un PUE ya de 1.3, 1.4 es un PUE muy, muy bueno. Un PUE de 1.3, 1.4 quiere decir aproximadamente que del 100% de la energía que entra al centro de datos, 70% lo consumen los servidores, los switches, es decir, los equipos que me están generando trabajo. Y 30% lo consume el aire acondicionado y el UPS, es decir, los equipos que me dan el servicio. Pero cuando yo tengo un PUE de 3.0, que es más o menos lo que encontramos en México de manera promedio, usando soluciones tradicionales, esta relación se invierte. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de la energía que entra al centro de datos, solamente 30% lo utiliza el servidor y los switches, que es lo que nos da trabajo, y 70% de la energía se utiliza en la infraestructura que le da soporte a esos servidores. Entonces, es por eso que se logran estas eficiencias tan altas, estos ahorros tan altos en dinero, cuando se tienen un PUE de 1.3, 1.4. En el caso del F800, se puede garantizar un PUE de 1.4 sin ningún problema. Continuamos, por favor. Siguiente. Y bueno, de todo esto que les mencioné, ya tenemos UPS redundantes, aires, una solución estandarizada. Falta la parte de monitoreo. Teniendo monitoreo y Huawei no escatima recursos y sensores en sus equipos. Debemos recordar que Huawei viene del área de telecomunicaciones. Es líder en lo que es instalación de soluciones de telecomunicaciones para redes celulares, para redes de trunking. Y esto implica que a lo largo de estos años ha tenido que tener contratos de disponibilidad de servicio muy, muy agresivos por parte de muchos proveedores de servicios de telefonía y por países enteros. Eso implica que tiene que tener un control muy preciso de cuál es el comportamiento de sus equipos. Y la forma de hacerlo es poniendo sensores, poniendo medidores en sus equipos y centralizando la información. Huawei tiene más de 20 años haciendo eso como parte de un esfuerzo continuo de poder estar mejorando sus equipos. Y lo que hizo prácticamente es hacer un traslado de esta tecnología de monitoreo y de sensado hacia lo que es el DSIM, que viene incluido en el caso del FM800, viene una versión básica, pero que me indica el estado de las baterías, del UPS, del aire, temperatura de los gabinetes, puertas abiertas, puertas cerradas, tiene capacidad de tener cámaras, detección de derrames de líquidos, puede enviar SMS, es estándar el enviar SMS, solamente hay que colocarle un chip de la telefónica correspondiente y puede enviar los mensajes. Entonces, pasemos a la siguiente. Y bueno, esta solución de monitoreo se puede integrar a soluciones muchísimo más grandes de monitoreo, se llama Northbound, y pues tener un punto centralizado de control de muchos centros de datos. Siguiente. Sí, vamos. Ok. Entonces, entramos al segundo y uno de los que más me gusta, que es el equipo Mila. Este es un centro de datos en este contenedor. Para esto, Huawei hoy por hoy es el líder mundial en este tipo de soluciones.
Hoy por hoy estoy aquí en la ciudad de Guadalajara. Ya hay una solución como estas instaladas en Guadalajara, se está montando otra en Monterrey, y para lo que es el año que entra se prevén ya más personas que estén considerando este tipo de soluciones para el montaje de su centro de datos, por varias razones. Una, porque ya viene prefabricado, entonces lo único que hay que hacer es poner una base de concreto, tener un alimentador eléctrico adecuado y se acabó. Viene probado de fábrica, hay que hacer el montaje. Y lo que es el montaje y operación de este equipo, una vez que se recibe, estamos hablando que son de 4 a 6 semanas. Una vez que se recibe la caja, se monta y se empieza a conectar. El tiempo de implementación de los centros de datos, de ser de 18 meses para un caso, un centro de datos tradicional de tamaño medio a grande, puede pasar a solamente 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que contiene este contenedor? Este contenedor tiene pues un contenedor que sigue de alguna forma los estándares de ISO. Contiene en la parte interna gabinetes estándar de 60 centímetros de frente por 1.1, 1.2 metros de profundidad. Tiene aires acondicionados de presión adentro. Cuenta con capacidad de tener energía. Y aquí una parte importante. Puede contar energía en AC, que es la que usamos y vemos generalmente en los data centers tradicionales. Pero en el caso de equipos de telecomunicaciones se maneja energía en DC, que le llaman plantas de DC, que es a menos 48 volts. Esta caja puede traer ya sea la versión de AC a 220, 120-220 o en DC a menos 48 volts. Viene ya integrado con su solución de detección y extinción de incendio con un agente totalmente limpio. Y pues ya viene todo alambrado y configurado para poder ser monitoreable. Pasamos a la siguiente. Todo esto se mete dentro del contenedor y tenemos aquí una vista rápida de lo que contiene este contenedor. Entonces, empezando de izquierda a derecha, del lado izquierdo tenemos 4 condensadoras que están asociados a 4 aires de precisión de 21 kilowatts que vienen integrados dentro de esta solución. Tiene capacidad de almacenar hasta 7 gabinetes con 42 unidades de rack disponibles, 60 centímetros de frente, 1.20 de profundidad. Y 2 UPS totalmente redundantes para tener una solución 2N. Tengo dos UPS con 2 ramales de alimentación eléctrica, y a nivel de aire acondicionado puedo tener N+1. Requiero 3 aires, tiene 4 aires el sistema, viene ya con sistema de detección y extinción, piso falso, el sistema, este equipo soporta a sismos hasta la escala número 9, soporta fuegos hasta 120 minutos, en la parte exterior son F120, y a nivel de aislamiento térmico, las paredes tienen un revestimiento especial con fibra de roca que es altamente aislante. O sea, podemos estar en el desierto de Dubái o en el desierto de Sahara y el equipo va a mantener su temperatura sin ningún problema. Entonces, una vez que se tiene este centro de este módulo ya en las instalaciones, lo único que hay que hacer es conectarlo e instalarlo. ¿Eso qué es lo que reduce? Como ya tengo un módulo conocido y estandarizado, lo único que tengo que hacer es pegar estas piezas de Lego, vamos a llamarlo así, y armar centros de datos muchísimo más complejos, que ese es lo que vieron en los videos al principio de la sesión. Están usando este tipo de módulos para crear centros de datos de muy alta capacidad en tiempos récords y certificables por Uptime Institute. Entonces aquí podemos ver que qué tanto se reduce el tiempo de implementación con esta solución, ¿no? De 50 a 80% del tiempo de implementación. Y por ahí dicen los americanos, time is money. Entonces, si tenemos una solución estandarizada que me reduce el tiempo y que está probada de fábrica, por ahí es donde está buscando las opciones Huawei. Pasamos a la siguiente. Y bueno, no solamente es el gabinete, es el tener esto por su carcasa que es aislante térmica, por el de usar aires acondicionados de alta eficiencia con compresores de
de frecuencia variable, ventilador de velocidad variable, UPS de alta eficiencia, modulares con funciones de sleep. Todo eso hace y logra que el UPS se pueda bajar a 1.5 sin ningún problema con este tipo de solución prefabricada. Siguiente. Y bueno, el rango de uso de este sistema puede estar en climas totalmente húmedos. Tiene un tiempo de vida de 25 años, pues tiene recubrimientos fenolíticos para resistir lo que sea la corrosión, la salinidad, o también está totalmente hermetizado para resistir torbaneras. De estos hay muchísimos equipos instalados en lo que es Medio Oriente. Y los rangos de operación del equipo pues es de 0, desde menos 40 hasta 55 grados centígrados sin ningún problema para operar. Están certificados para soportar fuego, para soportar sismos. Es una solución probada, y aquí es donde empieza a hacer el cambio y empieza a ser disruptivo Huawei en los centros de datos. Está estandarizando los centros de datos. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí vienen un poco de las pruebas que se realizan, pruebas operativas, de funcionalidades, de soporte, etcétera, etcétera. Todo esto es parte de una estandarización de cuando recién un producto está totalmente probado, ¿no? Y no hay que probarlo en sitio más que su operación ya como en conjunto, ¿no? Sistema de detección que ya comentamos en el sistema, ya vienen estándares en el equipo. Pasamos a la siguiente. Voy un poquito más rápido para poder platicar sobre el FM2000A y nos queda un poquito de tiempo para preguntas. Entonces, también tiene monitoreo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, esta es la solución. ¿Cuánto soporta este contenedor? Soporta hasta 54 kilowatts en modo de doble vía. Este equipo ya está precertificado. ¿Qué quiere decir este precertificado? Que ya existe una ingeniería realizada y avalada por el Uptime Institute para que sea un nivel Tier 3. Entonces, se puede comprar con el sello Uptime Tier 3 Ready para que todo lo que está contenido dentro de la caja ya está validada por Uptime, por los ingenieros, de que cumple y satisface los requerimientos de disponibilidad del Tier 3 de Uptime. Pasamos a la siguiente. Y bueno, llegamos pues de alguna forma a la joya de la corona, que es el Fusion Module 2000. El Fusion Module 2000 es el papá del primero que vi, que es el FM800, y también de alguna forma es hermano respecto a lo que es el FM1000A. Pero el Fusion Module sigue creciendo y hoy por hoy, a finales del año pasado, a mediados del año pasado ya salió la versión 3.0 del Fusion Module 2000, y lo que trae de nuevo es que ya trae inteligencia artificial. A diferencia de otras soluciones en donde se tienen controladores de equipos ya de hace décadas, el controlador que tiene estos equipos permite ya montar sistemas operativos y software de inteligencia artificial para regular de manera automática y por medio de redes neuronales y redes convolucionales encontrar los puntos de equilibrio de máxima eficiencia entre corriente, entre enfriamiento y entre la operación. Y eso lo hace automáticamente el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tiene este equipo FM2000? Pues tiene toda esta inteligencia, usando todos estos sensores que comenté desde el inicio con el FM800. Aquí vienen integrados en todas las partes, ventiladores, hasta capacitores de los UPS están siendo monitoreados, y todo eso lo integran en esta solución. Aquí estamos viendo algunas de las características que tiene esta solución de FM2000. Es un pasillo frío contenido, también puede ser pasillo caliente contenido. Son gabinetes que pueden estar uno enfrente del otro, pero también se pueden hacer en hilera. En este caso, la solución puede empezar desde 20 hasta 240 kilowatts sin ningún problema. Puede operar en 220 o en 480, depende de la configuración. Es una solución extremadamente flexible que pues ayuda a los que diseñamos centros de datos a poder generar
soluciones completas de manera rápida, eficiente y con costos muy atractivos para los usuarios finales. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí, ¿qué dimensiones se requiere? Se requiere tener para una solución de gabinete, enfrente de gabinete de 360 de extremo a extremo de lo que sería el módulo y una altura recomendable de 2.6 metros de altura para que quepa el módulo. Si tenemos eso, yo puedo meter un módulo, no requerimos tener piso falso. Es una solución totalmente estandarizada. Lo único que está pidiendo es tener un recinto en donde se pueda montar el equipo, ¿no? Y esta solución ofrece ya un sinnúmero de combinaciones que en otra sesión podremos platicar. Pueden estar los UPS y PDUs adentro, las baterías adentro, afuera. Todo esto va a depender mucho pues el nivel de disponibilidad que se requiera, del nivel de certificación que se esté buscando o se trate de acercarse a una certificación de cierto nivel y donde se recomienda a veces que las baterías no estén dentro del centro de cómputo, sino estén en otro centro de cómputo. Todo esto lo permite el FM2000, tiene la capacidad de poder tener enrutamiento de energía a través de una barra de energía, un bus bay en la parte superior. Eso es algo que también se liberó el año pasado, y eso me permite tener densidades de energía diferentes en cada uno de los equipos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, esta es la parte de distribución de energía que comenté hace un momento. Siguiente. Y bueno, en la parte de baterías, algo muy importante y otra vez relacionado con esta necesidad de saber cuál es el estado del centro de cómputo, las soluciones de Huawei vienen con monitoreo de baterías de manera, es opcional, pero prácticamente en México se está poniendo de manera estándar, porque eso permite saber el estado de cada una de las baterías y no estar adivinando si el UPS va a operar cuando haya un corte de energía eléctrica. Este sistema monitorea cada una de las baterías, y una de las cosas nuevas que trae Huawei es que ya está ofreciendo soluciones tanto con baterías tradicionales de plomo de BRLA como con soluciones de litio. Siguiente. Y bueno, finalmente, en la parte de enfriamiento, el FM2000 utiliza al máximo lo que es las soluciones de pasillo frío, caliente o pasillo frío contenido. Cuenta con su solución de pasillo frío. Tiene unas claraboyas y un sistema que en caso de un incendio automáticamente se despliegan las ventanas para que permita la entrada del agente extinguidor. Es una solución totalmente probada con una serie de elementos que permiten hacer muy eficiente y aparte muy vistosa. Es una solución muy, muy bonita a la vista también. Siguiente. Bueno, aquí lo que mencionaba, todos los ventiladores son de velocidad variable, se monitorean las fuentes de los ventiladores, se monitorea la velocidad de los ventiladores y todo esto para maximizar el uso de la energía que estoy metiendo en el centro de datos. Eso no es cualquier cosa, eso lo está haciendo Huawei día con día. Y aquí de alguna forma vemos todos los elementos que se están monitoreando en el centro de cómputo a través de su DCIM NetEco 6000, que ahorita están ya liberando la versión R7D9, que ofrece muchísimas funcionalidades a nivel de monitoreo de cada uno de los sensores y ya de analíticos y tendencias y algo de inteligencia artificial para poder ayudar al operador del centro de datos a ser más eficiente en su día con día. Esta es una estructura de lo que sería la forma de integrar lo que son los centros de datos. De hecho, hoy día, terminado esta reunión, voy a revisar una solución de estas en un centro de datos que se está proponiendo aquí en México. Siguiente. Bueno, listos. Este era un video de una presentación de una infraestructura con 3 soluciones que ustedes vieron ahí de Huawei. Aunque había más en una de las presentaciones que tenían inicialmente sobre ese tipo de soluciones. Vamos a ver si la encuentro por aquí. No me acuerdo dónde estaba esa. Bueno, varias soluciones de distintos tamaños.
para distintos escenarios de data center pues pequeños, sistemas modulares que ellos estaban recomendando aquí, hasta sistemas muchísimo más grandes. En este caso para, por ejemplo, bueno, también la misma tendencia modular que es los containers que tenían ellos también disponibles, ese módulo 1000A para exteriores, para un data center pues relativamente pequeño, no tampoco tan grande, eh, digamos tirando al término medio. Y las soluciones que ya son pues internas. Los módulos que comentaba, el módulo 800 y el 2000, pues son soluciones más para interiores, ¿sí? Realmente todas esas soluciones que ustedes ven ahí en las cuatro primeras pues son soluciones para interiores. Y la última, bueno, la penúltima, que es la fusión módulo 1000, esa sí es para exteriores. Y una solución pues que no mencionan ahí, pero que es una variación de esa 1000, pues ya es un escenario mucho más grande, eh, con módulos que, si se dieron cuenta, en este caso todos esos módulos están prefabricados y todos esos módulos pues fuera de que tienen sistemas de monitoreo ya incluidos, que esa es otra cosa pues que hay que estar haciéndole seguimiento al data center, hay que estar monitoreándolo constantemente. Y en este caso no es solo un monitoreo de la red ni la de seguridad ni la información, sino estamos hablando del monitoreo de cada uno de los subsistemas. Entonces, si tenemos un sistema de control de temperatura, pues por supuesto toca monitorear cómo está funcionando el control de temperatura, si está refrigerando adecuadamente ese subsistema. Todo eso necesita pues en algún momento un software que haga el monitoreo de esos subsistemas, ¿sí? Por eso de pronto hay una confusión con la parte monitoreo porque pues eh, el monitoreo pues no necesariamente es de seguridad y la red, sino que en el monitoreo teniendo en cuenta estos subsistemas, el monitoreo pues ya sería directamente hacia los subsistemas y cómo están funcionando esos subsistemas. Entonces tendría que haber controles en este caso para cada uno de los subsistemas. También tenía módulos de baterías, si se dieron cuenta una de las soluciones que venía internamente que era el módulo 2000. Tenía la posibilidad de, por supuesto, dejar esos módulos de baterías o esos módulos que tienen que ver con energía por fuera o aislado, digamos, en otro cuarto. Y recuerden que esa es una de las características del RATED 3, que en algún momento si usted quiere empezar a pensar en una clasificación más alta, pues requeriría que ciertos módulos o ciertos subsistemas estuvieran por fuera eh, del resto de los equipos o alejado del resto de los equipos que manejan pues la información y ese tipo de elementos. Entonces, ahí también pues se prestaban esas soluciones para eso, para acomodarse o para ampliarse o para acomodarse de pronto a la clasificación a la cual se quiere llegar, ¿bien? Que son esas pues distintas soluciones que nos estaba mostrando. Como decían ellos, es como tendencia de ellos primero estandarizar, segundo que ellos construyan absolutamente todo, que no haya necesidad de pronto de ir identificando pues parte por parte. Sin embargo, pues son soluciones que pues tendrán un costo, todo ese armado y toda esa implementación pues será de pronto más costosa, por supuesto mucho más fácil porque ya viene todo listo. Como decía él, armar piezas de Lego, entonces usted simplemente se encarga de armar esa solución y listo. Pero pues si se dan cuenta son varios subsistemas que están implicados, se hablaron ahí de varias cosas diferentes, desde la energía hasta la refrigeración, bueno, varias cositas que tienen que ver con todo el data center. Entonces, sería pues por supuesto más fácil tener a alguien que haga absolutamente todo antes de ir cosa por cosa, pero pues no significa que no se pueda hacer individual, ¿no? También se puede hacer individual, por supuesto. Pero pues bueno, estas soluciones es una de las soluciones que quería que observaran porque pues es bastante interesante ver todo el conjunto completo, no como un edificio, sino como un conjunto que puede ser hasta modular y que efectivamente todos esos módulos pues actúan como un conjunto y son importantes pues el funcionamiento entre todos ellos.
Bueno, esa sería entonces para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esto está en Huawei Latinoamérica. Una opción que dice centros de datos, infraestructura y características, que le va contando pues esa solución muy específica. Como les decía, hay muchas otras soluciones pues también modulares de otras marcas, de pronto individual, pero pues ahí sí es cuando toca empezar a mirar de pronto esas soluciones que uno puede encontrar. Pero pues la idea de modular no es tampoco tan descabellada y sería bastante útil, ¿no? Para lo que podemos estar recomendando en algún momento. Bueno, entonces ya hoy hablamos de esta parte de los RAC, que sí hay normas, lo relacionamos con esa organización, vimos unos software que nos pueden servir para darnos una idea de cómo organizar lo que está internamente dentro del rack de forma gráfica, para ya darnos una idea de cómo lo vamos a dejar dentro del diseño. Y miren que también aquí hay otras soluciones pues que son interesantes también ver. Por hoy los vamos a dejar hasta aquí, hasta estas soluciones para que pues adelanten también, puede ser durante Semana Santa, que miren otras soluciones diferentes de Huawei o de otra marca diferente, porque igual esto no es publicidad para Huawei, sino que me pareció interesante ver esa solución y mostrárselas. Entonces, para que las tengan en cuenta, ¿listo? Y para que vean el conjunto completo del data center y todos los subsistemas que tiene asociado a un data center, que es bastante interesante también verlo por ese lado. Bueno, por hoy no los voy a ocupar más. Les agradezco mucho entonces su asistencia y nos hablamos el día de mañana. Entonces, juiciosos y que pasen feliz tarde. Hasta luego. Bueno, Hasta hasta luego, luego, instructor. que estén Gracias. bien, juiciosos. ¿Yo iría a preguntar algo o se está despidiendo? Sí, señor, que ya le envié por correo el link del portafolio. Ah, bueno, listo. Ahora miro entonces, Rubén, gracias. Gracias, muy amable. Vale, y las excusas también ya se las envié. Ah, mejor, sí, tiene toda la razón. Bueno, listo. Muchas gracias También para entonces. ver si es Cuénteme. posible